Las estrellas de los descendientes alguna vez brillaron con intensidad, pero el destino les jugó una carta inesperada. Accidentes devastadores y giros inesperados los llevaron por caminos difíciles, poniendo a prueba su fuerza y resiliencia. ¿Dónde están ahora en 2025? ¿Han logrado superar los obstáculos y recuperar su lugar en la industria, o han optado por una vida completamente diferente? Descubre las impactantes historias detrás de estos rostros conocidos y cómo sus vidas han cambiado para siempre. No te lo pierdas. Dove Cameron, quien dio vida a Mal en Los Descendientes, tenía apenas 19 años cuando se transformó en la hija de Maléfica, astuta, rebelde y de mirada enigmática. Aunque su carrera parecía prometedora, la fama no trajo felicidad. Tras el suicidio de su novio Cameron Boyce, su salud mental se quebró. Mantuvo relaciones amorosas fallidas, incluyendo un compromiso roto con Ryan McCartan y una dolorosa separación con Thomas Doherty. No tiene hijos, y ha confesado sentirse sola pese a los millones de seguidores. Sus padres se divorciaron cuando era pequeña, marcando su visión del amor. Luchó contra la depresión, desórdenes alimenticios y adicción a ansiolíticos. En 2021, fue hospitalizada por una sobredosis accidental. A los 29 años, vive sola en Los Ángeles, rodeada de lujos, pero vacía de vínculos reales. Su fortuna se estima en $3,5 millones, pero su sonrisa parece cada vez más frágil, como si cada papel que interpreta fuera también un escape de su reflejo más triste. Bobo Stewart, quien interpretó al intrépido Jay, tenía 21 años cuando se puso en la piel del hijo de Jafar, con músculos marcados y sonrisa de niño travieso. Sin embargo, tras la saga, su carrera no alcanzó el vuelo esperado. Se refugió en el arte plástico, pero el cine le dio la espalda. Su relación con Megan Serena terminó abruptamente tras una infidelidad que lo dejó devastado. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su padre fue diagnosticado con Alzheimer en 2019, lo que lo llevó a dejar Hollywood temporalmente para ser su cuidador. También perdió a su hermana pequeña en un accidente de coche, y desde entonces se volvió retraído. Sufre de insomnio crónico y ha sido internado por ansiedad severa. Actualmente vive en Hawái con sus perros rescatados, alejado del bullicio. A los 31 años, su fortuna, antes valuada en $2 millones, ha mermado a menos de $600.000, gran parte invertida en terapias y cuidados familiares. Miche Iope, quien fue el noble Ben, tenía 20 años cuando interpretó al hijo de la Bella y la Bestia, líder amable que soñaba con unir reinos. Pero en la vida real, Miche nunca logró consolidarse como actor. Tras Descendientes, fue rechazado en más de una docena de castings, lo que lo sumió en una crisis existencial. Regresó a Australia, donde vivió con sus padres hasta los 27 años. Mantuvo una relación tóxica con una actriz emergente que lo dejó por un productor, episodio que lo marcó profundamente. No tiene hijos. En 2022, fue diagnosticado con depresión clínica y dejó las redes sociales por completo. Vive en Melbourne, trabajando esporádicamente en teatro independiente. Tiene un modesto apartamento y una cuenta bancaria que apenas supera los $300.000. A los 30 años, camina por la ciudad como un desconocido, mientras su rostro aún vive en los recuerdos de una generación. Brenna de Amico, quien interpretó a Jane, la dulce hija de la hada madrina, tenía solo 15 años cuando su timidez cautivó al público. Su transición a la adultez fue dura, acosada por estándares de belleza y expectativas imposibles. Mantuvo una relación con un actor de la saga que terminó abruptamente tras acusaciones de manipulación emocional. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero ha expresado en entrevistas que sueña con una familia que le dé lo que la suya nunca pudo: estabilidad. Su padre fue encarcelado por fraude fiscal, y su madre cayó en el alcoholismo. Brenna pasó por rehabilitación a los 23 años, tras desarrollar dependencia a medicamentos para la ansiedad. Hoy, a los 25 años, vive en un pequeño departamento en Burbank, dando clases de teatro para niños. Su fortuna, estimada en $400.000, refleja una vida modesta pero resiliente, marcada por heridas que la fama nunca pudo curar. Zachary Gibson, quien dio vida a Doug, el hijo tímido y noble de uno de los enanitos, tenía 20 años cuando aportó ternura a la historia. Pero tras el fin de la saga,
fue completamente olvidado por la industria. Trabajó como repartidor y luego como asistente en un estudio de doblaje, siempre lejos de cámaras. Se casó en 2019 con una maquilladora canadiense, pero el matrimonio duró apenas 2 años, no tuvieron hijos. Sus padres murieron con 1 año de diferencia, sumiéndolo en una tristeza silenciosa. Sufre de migrañas crónicas y ataques de pánico desde los 28. Vive actualmente en un suburbio de Ontario, cuidando de su abuela materna. A los 30 años, sus ingresos anuales apenas superan los $25,000, y su patrimonio se estiman menos de $100,000. De su época como actor solo quedan un par de fotos enmarcadas y los recuerdos de una fama fugaz que nunca volvió. Diane Doan, quien dio vida a la valiente Lonnie en Los Descendientes, tenía 24 años cuando interpretó a la decidida hija de Mulan, experta en artes marciales, siempre leal y protectora. Su personaje inspiró a miles, pero su vida fuera de la pantalla ha estado marcada por un silencio que pocos conocen. Tras el éxito inicial, su carrera nunca alcanzó el mismo brillo. Se casó con el coreógrafo vietnamita Bao Tran, con quien tuvo una hija llamada Lin, pero la relación se desmoronó tras años de ausencias y celos laborales. Su divorcio en 2021 fue amargo y público. Desde entonces, lucha con ansiedad crónica y una profunda soledad. Su hermano menor falleció trágicamente en un accidente de moto, y la prensa la acosó sin tregua tras un malentendido en una entrevista que la dejó fuera de varios proyectos. Actualmente vive en Vancouver, aislada, apenas trabajando en cortometrajes independientes. A sus 34 años, con una fortuna estimada en $900,000, dedica su tiempo al cuidado de su hija y a la pintura, intentando curar heridas que nunca imaginó llevar. Keegan Connor Tracy interpretó a la elegante y sabia Bella Durmiente a los 43 años, dando vida a una madre mágica que guía a su hija con dulzura y firmeza. Pero su mundo real estuvo muy lejos del cuento de hadas. Después del rodaje, su matrimonio de 18 años con el escritor canadiense Craig Wellington terminó en un divorcio silencioso pero devastador, y sus 2 hijos, Declan y Aria, optaron por vivir con su exesposo tras una dolorosa batalla por la custodia. Enfrentó 3 abortos espontáneos que la sumieron en una depresión severa durante casi una década. En 2020, su madre murió de Alzheimer, y un incendio destruyó su casa en Toronto, obligándola a empezar de cero. Aunque aún aparece esporádicamente en producciones menores, su salud emocional sigue frágil. A sus 53 años, vive sola en una cabaña en los bosques de Ontario, lejos del bullicio. Su fortuna, que alguna vez superó los $2 millones, ha mermado a $750,000 debido a tratamientos, juicios y donaciones privadas. Vive con discreción, entre recuerdos rotos y cuentos que ya no acaban bien. Maz Jobrani tenía 43 años cuando encarnó a Jafar en Los Descendientes, aportando su distintivo humor irónico y una chispa de carisma al infame villano. Pero tras las risas, su vida escondía tragedias que lo persiguieron silenciosamente. Aunque siguió activo en la comedia, sus monólogos comenzaron a reflejar un cinismo oscuro, fruto del divorcio con su esposa Preta, quien lo dejó tras 17 años por diferencias irreconciliables. Sus 2 hijos, Ari y Sara, viven con ella en Nueva York, y él los ve pocas veces al año. En 2021, perdió a su hermano menor por una sobredosis accidental, lo que lo sumió en una crisis espiritual. Fue diagnosticado con insomnio severo, y tras un colapso nervioso en pleno escenario en 2022, se alejó temporalmente del mundo artístico. Vive solo en un departamento modesto de Los Ángeles, a sus 53 años, con una fortuna estimada en $1,1 millones, mayormente invertida en proyectos humanitarios. En entrevistas recientes, admite sentirse olvidado y teme morir sin reconciliarse con sus hijos. El humor que antes lo definía hoy apenas oculta la tristeza en sus ojos. Cameron Boyce, quien tenía apenas 16 años cuando interpretó al entrañable Carlos, el hijo de Cruella de Vil, era todo ternura, lealtad y energía desbordante. Su interpretación conquistó corazones en todo el mundo. Sin embargo, su luz se apagó demasiado pronto. El joven actor falleció trágicamente el 6 de julio de 2019, a los 20 años, mientras dormía, víctima de una convulsión provocada por epilepsia. Lo que pocos sabían era que, detrás de su sonrisa radiante, Cameron lidiaba con una presión enorme por mantener una imagen perfecta. Había sufrido ataques desde los 17,
pero se negaba a detener su ritmo de trabajo. Antes de morir, mantenía una relación secreta con una bailarina llamada Gaby, y soñaban con mudarse juntos a Nueva York. Su repentina muerte devastó a su familia, que hoy lidera una fundación en su nombre. Su patrimonio, estimado en $2 millones, fue destinado casi por completo a organizaciones que luchan contra la epilepsia y promueven el arte entre jóvenes de bajos recursos. Aún hoy, sus fans lo recuerdan con lágrimas y canciones, como una estrella fugaz que brilló demasiado poco. Sofía Carson tenía 22 años cuando se transformó en Evie, la glamorosa y creativa hija de la reina malvada, con una sonrisa encantadora y un talento innato para la moda. Aunque su carrera pareció despegar con fuerza, el éxito pronto se convirtió en una prisión emocional. Detrás de sus premiaciones y alfombras rojas, enfrentó una relación tormentosa con el productor musical Javier Luna, con quien estuvo comprometida pero canceló la boda tras descubrir múltiples infidelidades. Jamás tuvo hijos, y en entrevistas confiesa sentirse incompleta. Su hermana menor, Valentina, fue diagnosticada con esquizofrenia en 2019, y desde entonces Sofía la cuida personalmente, alejándose de Hollywood en gran parte. Un escándalo por plagio en 2021 manchó su reputación en la industria musical, y aunque fue absuelta, muchos contratos fueron cancelados. Hoy, a sus 32 años, vive en Miami en una mansión solitaria con vista al mar. Su fortuna estimada en $3,4 millones la mantiene cómoda, pero en sus letras más recientes, se percibe una tristeza latente. Evie era un cuento, pero Sofía vive en la página rota de un diario que ya no quiere mostrar. Melanie Paxson, quien dio vida a la sabia y bondadosa hada madrina en Los Descendientes, tenía 42 años en 2015 cuando su personaje se convirtió en símbolo de guía maternal y esperanza. Fuera de cámara, su vida se vio marcada por una profunda tristeza. Casada desde los 30 años con Andy Paxson, vivieron una relación distante, rota tras la pérdida de su primer hijo por un aborto espontáneo en 2004. Tuvieron luego un hijo, Miles, pero el matrimonio se desmoronó tras una infidelidad de su esposo en 2017. Melanie cayó en una depresión severa y fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. Tras el éxito de Los Descendientes, su carrera se apagó en medio de audiciones fallidas y papeles menores. En 2021, sufrió una grave caída en casa que le dejó secuelas en la cadera, y desde entonces vive semi-recluida en una casa en Oregón. Hoy, con 52 años, su fortuna está estimada en $700.000, la mayoría invertida en terapias y tratamientos. A pesar del dolor, guarda en su mesita de noche una pequeña varita de utilería que usó en el rodaje, un recordatorio de una época donde aún creía en la magia. Sarah Jeffrey tenía apenas 19 años cuando encarnó a Audrey, la princesa elegante, orgullosa y atrapada en el peso del linaje real. Detrás de su sonrisa brillante, Sarah arrastraba inseguridades profundas desde la infancia. Criada por padres divorciados y en constante mudanza, encontró refugio en la actuación. Tras Los Descendientes, su carrera se tornó errática, un álbum que pasó desapercibido, una serie cancelada abruptamente, y un colapso emocional en 2020 tras la ruptura con su pareja, el músico Noah Kahan. Tras ello, ingresó voluntariamente a una clínica de salud mental en Santa Mónica. Nunca se casó, y en entrevistas recientes admitió haber considerado abandonar la industria. Perdió contacto con sus dos hermanas, con quienes compartía una relación conflictiva por razones financieras. Actualmente, a los 29 años, vive sola en un apartamento modesto de Los Ángeles. Su patrimonio ronda los $400.000, y subsiste gracias a doblajes y anuncios. Aunque sigue componiendo, dice que ya no espera nada del éxito, solo un poco de paz. Jedidiah Godacre, quien interpretó al vanidoso pero simpático Chad Encantador a los 26 años, fue en su momento considerado una revelación por su carisma. Sin embargo, la fama le trajo más sombras que luces. Tras el estreno de Los Descendientes, luchó por desligarse de su personaje, encasillado en papeles superficiales. Atrapado en una relación tóxica con una actriz de bajo perfil, tuvo un hijo, Blake, al que apenas ve desde que perdió la custodia en 2021 por problemas de adicción al alcohol y ansiedad no tratada. Su salud mental decayó, agravada por la presión de audicionar constantemente sin éxito. En 2022, fue internado brevemente tras un intento autolesivo.
Vive en Toronto, en un pequeño estudio que alquila gracias a los ahorros que le quedan. Hoy, con 36 años, su fortuna se estima en unos $350.000, la mayoría retenida en cuentas conjuntas con su expareja. Se alejó de las redes sociales y de Hollywood, dice que prefiere ser olvidado antes que recordado como una broma. Dan Payne tenía 43 años cuando se puso la capa del Rey Bestia, figura paternal, fuerte y noble. En la vida real, también intentó ser ese pilar para su familia. Casado desde 2001 con la artista Laura Payne, tuvieron 2 hijos, Ilaiche y Gracie. Aunque su matrimonio fue duradero, estuvo marcado por silencios y ausencias. Tras Los Descendientes, Dan se encontró atrapado en papeles secundarios y dejó de recibir llamadas de agentes. En 2019, sufrió una pérdida devastadora, su hermano menor murió por suicidio, lo que lo sumió en una profunda culpa. Comenzó a dar charlas motivacionales en escuelas mientras intentaba rehacer su carrera. En 2023, fue diagnosticado con cáncer de piel, enfermedad que actualmente mantiene bajo tratamiento. Con 52 años, vive en Vancouver y dedica tiempo a la pintura y a su hija, que ahora estudia teatro. Su patrimonio está valorado en unos $800.000. Aunque su corona fue solo de utilería, Dan sigue intentando reinar en una vida que nunca fue fácil. Wendy Raquel Robinson encarnó a la imponente y elegante reina malvada a los 47 años, llenando la pantalla con una mezcla única de sofisticación y amenaza. En la vida real, luchaba contra la invisibilidad que enfrentan muchas actrices afroamericanas mayores en Hollywood. Divorciada desde 2013 tras un matrimonio abusivo con el productor Barry H., no tuvo hijos, aunque siempre soñó con adoptar. En 2016, sufrió un accidente automovilístico que le causó daños permanentes en la columna, obligándola a reducir sus apariciones en televisión. Ha vivido episodios de depresión profunda, especialmente tras la muerte de su madre en 2018 y el cierre de su academia de teatro juvenil por falta de fondos. A pesar de todo, sigue activa, dictando talleres y escribiendo un libro autobiográfico. A sus 57 años, reside en un modesto apartamento en Burbank. Su fortuna actual se estima en $600.000, mermada por gastos médicos y juicios legales tras su divorcio. Su espejo ya no le dice que es la más bella, pero aún cree que la belleza puede estar en la resistencia silenciosa. ¿Quién es tu personaje favorito de Los Descendientes? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.